¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? En esta ocasión os traigo un vídeo de cómo localizar un tipo de letra a partir de una imagen. Con una simple imagen de texto de un cartel vamos a sacar el tipo de letra, la vamos a descargar y nos la vamos a instalar en el Mac. Venga, chicos, vamos a ver cómo se hace. Bien, pues en muchas ocasiones necesitamos saber el tipo de letra de un cartel o de algún PDF o de alguna fotografía para saber cómo se ha realizado. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a localizar un cartel, por ejemplo, de mi web mscreativos.com. Vamos a bajar para abajo, vamos a ver trabajos realizados. Pinchamos en este cartel y como veis este cartel del primer torneo de ajedrez Neoclassical Chess que ya se hizo hace un par de años, vamos a averiguar qué tipo de letra llevaba este cartel. Lo que hay que hacer es capturar un trocito de texto. Para eso en Mac vamos a pulsar Command, mayúsculas y la tecla 4. Como veis el cursor ha cambiado. Podemos coger solamente una porción de lo que es el texto que necesitamos. Nos vamos a venir por aquí para capturar un fragmento de texto. Venimos por aquí y cogemos este trozo. Ahí. Perfecto. Como veis aquí ya tenemos un trocito de texto capturado, ¿vale? Perfecto. Ahora nos vamos a ir a un sitio web que es gratuito, que es online, en el cual vamos a averiguar cómo se llama. Vamos allá. Una vez abierta la ventana del navegador, vamos a poner en la barra de dirección myfonts.com/watchthefont, ¿vale? Esta descripción os la pongo aquí abajo en la descripción del vídeo. Es muy sencillo, la verdad es que en este sistema, esto es una página web en la cual te reconoce por una imagen, te reconoce en muchas ocasiones, no en todas, te reconoce el tipo de letra y la verdad es que está diseñado para que ellos luego te devuelvan donde puedes comprarla. Pero bueno, vamos a mirar nosotros porque hay muchos tipos de letra que son gratuitos. Vamos a coger el archivo y lo vamos a echar aquí, justo en este botón. O vamos a darle al botón para decirle que nos busque el archivo en el ordenador. Le vamos a dar a continuar. Y como veis, él acaba de cargar nuestra imagen. Como veis, acaba de cargarla. Y él lo que está haciendo ahora es analizando esa imagen. Como veis, aquí abajo pone una letra. Le tenemos que decir qué letra es. Si no está, por ejemplo, esta veis que es la J. Y además es la J mayúsculas. Ponemos mayúsculas y le ponemos la J. Y así vamos adaptándolo, ¿vale? La E, la D, perfecto. Esta, como veis, la vamos a dejar sin nada y esta la Z, porque esta aquí al estar juntas se ha liado un poco, ¿vale? También tengo que deciros que hay veces que no hay mucha gente que lo sabe, que por ejemplo si es un texto y tiene I, una I con punto, también se pueden mezclar, ¿vale? O sea, si vemos que por ejemplo ha habido un momento en el cual la I se ha separado del punto, ¿vale? El palito del punto, podemos unirlos de forma que él sincroniza las dos imágenes en una sola. En este caso nosotros pues vamos a dejarlo como está y le vamos a dar a continuar. Como veis, el resultado que nos da es este tipo de letra, el Trajan. Le damos aquí y ya nos pone para que podamos comprar este tipo de letra. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesaba era cómo se llama el tipo de letra. En este caso es el Trajan Pro, ¿vale? Regular, que es la que se ha utilizado en este tipo de letra. De esta forma tan sencilla podemos utilizar este buscador de fuentes para saber qué tipo de letra se ha utilizado en un cartel. Ahora, ¿cómo lo suelo hacer yo? Pues mirad, porque hay muchas veces que aunque esta página
MyFont es una tienda de vender tipos de letra. Yo lo que suelo hacer es utilizar cómo se llama para buscarla en internet. Vamos a abrir una pestaña nueva y vamos a poner aquí el nombre. Ponemos el nombre de la fuente y ponemos, yo suelo poner TTF para que sepa el buscador que es un tipo de letra lo que estoy buscando. No es una foto, no es un objeto. Entonces, ahora lo que hacemos es buscarla. Mira, Trajan Regular Free Fonts. Le doy aquí y como veis, aquí ya simplemente con darle a descargar, ¿ves? La tenemos para Mac y para Windows, aunque normalmente las fuentes valen para los dos sistemas. Pero yo, por ejemplo, como en Mac, si le doy al botón descargar, me descarga el tipo de letra en el sistema. Me lo descarga en la carpeta descargas. Solo tendría que instalarla. Mirad. Le damos a descargar. Le decimos que no soy un robot. Download. Perfecto. Ya está descargada. Mirad, he movido de la carpeta descargas al escritorio. El tipo de letra, como veis, es ttf.ttf. Este tipo de letra, que ya veis que ya la puedo utilizar, hay que instalarla en el sistema y es muy sencillo. En Mac solo hay que darle dos veces, dos clics. Le decimos que queremos instalar el tipo de letra. Se abre el gestor de tipos de letra. Y como veis aquí, si ya hay una versión o hay algún problema, él no lo va a decir. Pero normalmente pues se suele sobreescribir. Instalamos. Y aquí la tenéis. Trajan Regular. Como veis, a partir de este momento, ya sea en Photoshop o sea incluso en Word, ya podemos utilizar este tipo de letra tan chula. O en este caso para hacer un cartel, que en otro vídeo futuro os voy a poner cómo se hizo ese cartel. Paso a paso cómo crear un cartel en la sección de Photoshop. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo de cómo localizar un tipo de letra y cómo descargarla e instalarla en el sistema con tan solo un par de clics. Bueno, espero que os haya gustado, dejadme un like si os ha gustado y suscribiros al canal si no lo estáis. Bueno chicos, adiós.